presenta llovizna. Si está por salir de casa, hágalo con mucha precaución, ya que el pavimento se encuentra mojado. Damos inicio con esta conferencia de COVID-19 y saludo con gusto en esta mañana al secretario de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú. Doctor, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. También damos la bienvenida al vocero de la Secretaría de Salud, al doctor Jesús Gerardo López Longoria. Buenos días. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Daremos inicio con esta conferencia de COVID-19 para detallar las cifras que se han dado en este fin de semana de positivos en COVID-19, doctor. Gracias, buenos días. Hoy día tenemos el reporte número 480 de días de la pandemia y la rueda de prensa número 54. Si me pasan la primera, por favor. El panorama de este coronavirus actualmente se manifiesta que se han realizado 69.084 pruebas, negativos 37.883, que es un 54%, y positivos 31.017. Lamentablemente ha habido 2.987 defunciones, y actualmente la pandemia activa es de 287 casos, que es el 0.93 de todos los casos que se han presentado. En comparativa al número de pruebas y casos positivos, tenemos una positividad del 45%, y si vemos las últimas semanas, habíamos tenido una baja en el número de pruebas y estas han aumentado en más de 150. Y el número de casos también podemos observar que hemos tenido un aumento a 147, siendo 3 veces más lo que teníamos la semana pasada. En esta gráfica, que es muy ilustrativa del promedio de casos, vemos cómo estábamos en 9, 8 diarios y ahora hemos aumentado a 21. Ya habíamos presentado esto en las conferencias previas y habíamos mencionado que podía iniciarse una tercera ola dentro del estado. Pero esta tercera ola es diferente a como se había presentado anteriormente. Actualmente, de esos 147 casos, el 79% es en personas de 20 a 49 años. Solo un 8.1% en mayores de 50 años, generalmente personas que no se vacunaron, y un 12.2% en personas menores de 20 años. Se ha observado que en los grupos de edad de 30 a 39 ha aumentado en un 10%, de 20 a 29 casi un 12%, de 10 a 19 en un 30%. Todas las demás edades han tenido una disminución en como estábamos hace un mes. Entonces quiere decir que nos tenemos que seguir cuidando. Si no tomamos precauciones, vamos a caer otra vez en el semáforo amarillo. Este mes va a cambiar la forma de medir el riesgo, pero así como se ve, con un aumento de 3 veces el número de casos, lo más probable es que regresemos otra vez a semáforo amarillo. Si vemos la siguiente, habíamos tenido 7 días sin defunciones, y de vuelta volvemos a presentar 3 defunciones, pero ahora ya son en personas de 40 a 59 años. Quiere decir que el grupo de edad ha bajado y ha disminuido en el que teníamos mayor número de defunciones, que es mayores de 50 años. El reporte por contagios recuperados y defunciones se ha mantenido. La diferencia de contagios son más mujeres, en recuperados también son más mujeres, pero en defunciones observamos que hay un mayor número de casos de los hombres. El porcentaje de contagios y decesos al día de hoy, en términos generales, se ha mantenido, pero si nada más comparamos el último mes, que sería donde tuvimos una reducción muy importante y después tuvimos este repunte, me pasa la que sigue, por favor,
Tenemos que los contagios, como dijimos, son de 20 a 49 años, casi en el 80% de los casos. Las defunciones se han mantenido, pero ha habido incremento también en personas más jóvenes. El personal de salud, habíamos logrado que ya no hubiera casos y tenemos que hay 2 médicos, una enfermera y 5 trabajadores de la salud en los últimos 14 días. Esto queremos manifestar que ha sido fuera de las instalaciones de trabajo y suceden a nivel comunitario. En las hospitalizaciones, aunque todavía no vemos un aumento importante, el Seguro Social tiene actualmente 8 pacientes, la Secretaría de Salud 2, pero el rango de edad ha cambiado radicalmente. Ya tenemos menos de un 1% de personas mayores de 50 años y los demás son personas jóvenes con comorbilidad. Tenemos pacientes de 20, de 30 y de 40 años. Tenemos todavía un número importante de camas disponibles, solo tenemos 3% de camas ocupadas con ventilador y 6% de camas de observación. Los municipios que se encuentran actualmente con el mayor número de casos ha sido Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez y Sombrerete, como ha venido ocurriendo. Ahorita podemos decir que entre Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo tienen el 71% de la pandemia activa. Tenemos 2 municipios que tienen un 10%, que sería Jerez y Sombrerete, y antes teníamos 38 municipios sin que presentaran casos. Actualmente esto ha disminuido, quiere decir que se han presentado casos en varios de los municipios que componen nuestro estado. En el número de defunciones ha sido 2 en Fresnillo y 1 en Tlaltenango. Y si reportamos el número de vacunados, actualmente tenemos en 30 a 39 años, se han aplicado 45,627 dosis en primera dosis en 35 municipios. Nos falta Guadalupe, Zacatecas y Fresnillos, que son los que tienen mayor número de personas. En el reporte de 40 a 49 años, hay 142 con la primera dosis en 56 municipios y de 50 a 59 años hay 18,129 de AstraZeneca que faltan recibir su segunda dosis. En cuanto a esquemas completos, tenemos que son 317,000 zacatecanos los vacunados. Esto nos da un porcentaje de 29.4%. Debe de aumentar conforme sigan aplicándose segundas dosis para lograr esquemas completos, pero hemos manifestado que a pesar de tener una dosis o tener las 2 dosis, eso no impide que las personas se puedan contagiar. De ahí la importancia de que sigamos insistiendo que tenemos que cuidarnos, tenemos que usar el cubrebocas, tenemos que usar la sana distancia, el lavado de manos. En el trabajo no debemos de andar deambulando de un sitio a otro, sino estar con la distancia que debemos tener para evitar problemas. El comportamiento de atención a mujeres víctimas de violencia se ha mantenido en 1,365 en esta última semana. Van 95,926 servicios de atención con 63,185 mujeres atendidas. Ese sería el reporte en cuanto a las estadísticas para el día de hoy. Pongámonos el cubrebocas y sigámonos cuidando, si no vamos a regresar a un semáforo amarillo y vamos a tener más problemas dentro de la población. Y sobre todo recomendar a la gente joven de 20 a 49 años, nos han mandado reportes de que ha habido inauguraciones de antros en los cuales se ve a todo mundo sin ninguna precaución, y pedirle a los dueños de comercios,
restaurantes que sigan guardando las medidas para no tener un rebrote y tener que regresar a tener limitaciones en cuanto al desplazamiento y en cuanto al uso de las diferentes instalaciones. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, doctor Gilberto Breña Cantú. En estos momentos vamos con la intervención del vocero de la Secretaría de Salud, el doctor Jesús Gerardo López Longoria. Gracias, doctor Breña. Angélica, muy buen día. Comentar a la población de nuestra entidad que nuevamente estamos en un escenario complejo, con un incremento de llamar la atención, peligroso en el número de casos positivos, y esto nos tiene en el margen, en el esquema de monitoreo del semáforo, para migrar a un semáforo amarillo, que sería el inmediato estado al que pudiéramos pasar. Son varios los indicadores que se evalúan, la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud lo hace, y el escenario se vuelve complejo en la medida que los casos están surgiendo. Lo señalaba hace un momento el secretario de Salud. La estadística se vuelve preocupante cuando en la última semana hemos visto un incremento significativo en el número de casos. Primera semana de julio, 59, y esta que acaba de concluir, 147. Nos da un promedio de 21 diagnósticos día. Es cierto que hay casos positivos, las personas que lamentablemente mueren por la epidemia han disminuido, el número de recuperados ha crecido en la medida en que ellos perciben una sensación de bienestar, de mejoría, por lo menos hasta como se sentían antes de la enfermedad, y que el esquema de vacunas vive momentos complejos porque en el mercado internacional hay una negativa de los mismos. De hecho, del biológico Pfizer, que muchos estamos esperando para continuar los esquemas, en 3 semanas el gobierno federal anunció que no llegaría al país. Nos llegaron 3 millones de Sinovac, esperemos que con ello podamos seguir avanzando en el esquema de vacunación. Se han logrado construir barreras inmunológicas en adultos mayores, en personal de salud, en maestros, en el grupo de 50-59, en el grupo de 40-49 que espera su segunda dosis. Y la plataforma se ha ido abriendo para el censo del grupo primero de 18 a más. Y bueno, existe una enorme expectativa y el deseo de retomar algunas de las actividades que antaño podíamos llevar. Sin embargo, todavía no tenemos esa inmunidad de barrera y las medidas, como lo dice el eslogan de gobierno de la Secretaría de Salud, son continuar con las medidas de prevención para evitar enfermarnos. La estadística es muy elocuente. En los últimos 15 días, el grupo que más se enfermó es el grupo de 20 a 29 años, y luego el de 30 a 39, 40 a 49. Y se está saliendo, pero no se está protegiendo. Y al final de esa jornada de diversión, de esa reunión, llegamos a casa, ahí hay los hijos que están confinados, siguen confinados, ahorita en periodo vacacional, y podemos seguir transmitiendo la enfermedad. Y en ese contexto tenemos que ser solidarios, ser empáticos, y cada que salgamos al espacio público para el súper, para hacer un pago de servicios, para ir a trabajar, tenemos que traer el cubrebocas puesto de manera correcta, que cubra nariz y boca, que esté bien fijo en las asas, no tocarlo, porque nos contaminamos las manos. Tenemos que buscar esa distancia de seguridad entre persona a persona y hacer un lavado frecuente de nuestras manos, o en su defecto hacer uso del alcohol gel, y evitar por sobre todo estar conviviendo en lugares donde hay aglomeración de personas. En la medida de lo posible, ahora que están las lluvias, hay que ventilar las habitaciones, los espacios laborales, para ir avanzando. Ya estamos en la línea de un semáforo amarillo y tenemos que buscar el modo de estabilizarlo para mantenernos dentro de este esquema que es más favorable, permite hacer más actividades, pero que ante el comportamiento de la epidemia, ante la aparición y diseminación de las variantes nuevas, sobre todo de la Delta y del subtipo Plus,
pues tiene una mayor agresividad, se transmite más fácilmente, casi un 50% más del virus original, y esto conlleva a que muy probablemente un número mayor de personas puede enfermarse. Además, el virus ha cambiado en su comportamiento, ahora se manifiesta con problemas respiratorios altos, como dolor de garganta, como congestión nasal, escurrimiento, estornudos, dolor de cabeza, algo que se parece mucho a los problemas respiratorios comunes. Sin embargo, y esto implica un reto para el personal de salud que está frente al paciente. Sin embargo, hay algunos tips, como el hecho de que estemos en verano y las enfermedades respiratorias van de salida. Tenemos que tenerlo en la mente. Si usted estuvo en una actividad de riesgo, si usted estuvo en contacto con una persona que resultó positiva, no lo dude, llame al 911, ahí hay personal de salud que le puede asesorar, orientar y en su momento darle un folio para que se pueda hacer la prueba. Pero de momento la primera acción sería aislarse y si ve que hay un deterioro en su condición de salud, que aparezca dificultad para respirar, no se espere. Hay que ir de inmediato a las unidades médicas a fin de que pueda ser atendido con oportunidad. Tenemos que seguir cuidándonos todos. Sería lo que yo pudiera comentar. Muchísimas gracias, doctor, y aprovechando en este 12 de julio enviamos un caluroso saludo y felicitación a todos los abogados hoy en su día. Y continuando ahora sí con la sesión de preguntas, precisamente la primera de las preguntas es ¿qué tan lejos estamos de regresar a semáforo amarillo? Pues si hubiera habido una calificación esta semana, lo más probable es que ya estuviéramos en semáforo amarillo con el aumento del número de casos. Nos ha ayudado que todavía no tenemos un aumento en el número de hospitalizaciones, pero esto va en subsecuencia. Si hay un mayor número de casos, hay mayor posibilidades que en las próximas semanas aumente el número de personas que están hospitalizadas. De regresar a semáforo amarillo, ¿es posible que se vuelvan a cerrar bares, antros, la alberca que tanto estuvo demandada y estos espacios deportivos? Pues sí, depende de nosotros el no regresar al semáforo amarillo. Pero si somos conscientes, si somos empáticos con las demás personas y nos cuidamos, podemos lograrlo. O sea, esto no es exclusivamente el sector salud, el gobierno del Estado, sino es un trabajo que se ha venido realizando entre sociedad y gobierno para haber llegado a semáforo verde. Y es muy evidente también, pero lo han estado preguntando, ¿a qué se debe el aumento en casos de COVID? ¿A qué hemos bajado la guardia definitivamente? Y si vemos los grupos de edad, como mencionamos, o sea, en abril y mayo la población de 30 a 39 tenía el 21.8% de todos los casos. Actualmente tienen casi el 30% de los casos. Y lo mismo podemos decir de la gente de 20 a 29, aumentó en un 10%. La gente de 10 a 19 aumentó de un 4 a un 12%. Entonces, los jóvenes han vuelto a un esquema social en el que no se están cuidando, en el cuando van a antros o van a otro sitio no hay las medidas necesarias y entonces tenemos un repunte en el número de casos. También han estado preguntando mucho, doctor, ¿cuándo inicia la vacunación de la edad de 30 a 39 años pues en los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe? Bueno, para poder iniciar en estos municipios que son los que tienen mayor número de población, o sea, si juntamos Guadalupe y Zacatecas son cerca de 40,000 dosis que hay que poner, entonces hay que esperar a que llegue la vacuna y sobre todo tomar en cuenta que sea la misma vacuna que se va aplicar después. Como mencionó el doctor López Longoria, Pfizer ya no ha llegado últimamente, llegó Sinovac, esperemos que con esta vacuna que llegó en la repartición a los estados alcancemos para ir vacunando. Ahorita se han ido vacunando los municipios donde con el número de vacunas que tenemos alcanzamos a vacunar al total de la población. Me imagino es un poco complicada la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos de los nuevos contagiados asistieron al concierto de Julián Álvarez? ¿Tiene ese dato? No, no tenemos ese dato, pero como dijimos, está Julián, están las charreadas, están los antros que inauguraron aquí en el Boulevard. Entonces,
es el hecho, como mencionó el doctor López Longoria, ahí no hay restricciones, llegan a su casa y ahí hay personas menores y adultos mayores que algunos no están vacunados y aún a pesar de estar vacunados pueden contraer la enfermedad. Se proyecta que la cumbre de esta tercera ola de contagio sea a finales del mes de agosto. ¿Cuándo se determinaría el regreso a clases? Bueno, hay que seguir monitorizando cómo va. Tenemos todavía de aquí al regreso a clases hasta finales de agosto aproximadamente. De todas maneras, hay que seguir con todo el trabajo que se tiene que hacer para lograr un esquema de regreso a clases seguro. Y debemos de entender, los jóvenes de 10, 15 años no salen solos, salen con la familia, están más resguardados. Los jóvenes mayores de 15, 17, 18, 19 son los que tienen reuniones y los que tienen mayor probabilidad de contagiarse. ¿Se tiene registros de la llegada de la variante Delta a Zacatecas, doctor? Hasta ahorita, de todas las pruebas que se han mandado al INDRE y que se ha revisado, no tenemos ningún reporte de la variante, pero tarde o temprano va a llegar. Tenemos que entender que los virus cambian continuamente, o sea, siempre hay mutaciones, y así comenzamos con un tipo de virus y ahorita hay 10 variantes diferentes. Entonces, lo que nos debe de preocupar más son los cuidados que debemos de tener, cómo debemos protegernos, que estar fijándonos si hay una variante de un tipo o de otro. ¿Dónde se aplicará la vacuna Sinovac? Una persona de Zacatecas se aplicó la primera dosis en Monterrey y busca colocarse la segunda aquí en Zacatecas. Si es de aquí, de la ciudad de Zacatecas, cuando sea la vacunación, si trae su tarjeta de que fue vacunado en la primera dosis, se le aplicaría la segunda dosis. También preguntan, Gerardo Carrillo de Televisa, ¿podría preguntar al secretario sobre el cierre del hospital comunitario de la clínica de Valparaíso? ¿A dónde tendrán que acudir ahora los habitantes y cuáles son los acuerdos que han tenido para garantizar la seguridad de los médicos pasantes? Bueno, miren, hemos estado en contacto siempre con todas las jurisdicciones. En cuanto se detecta algún problema en alguno de los centros de salud, ya sea de tipo de acoso o de violencia, se genera el cambio del personal que está ahí. Últimamente en la zona de Valparaíso hemos tenido problemas serios, más que en los centros de salud, es en el trayecto hacia los centros de salud donde tenemos el problema. Los detienen en la carretera, se les interroga dónde van. Una vez en el centro de salud no hemos tenido ningún hecho que sea de riesgo, a Dios gracias, en la mayoría de las unidades. Ahorita Santa Lucía de la Sierra se encuentra sin servicio, se movió al pasante y a la enfermera y se reubicaron en otro sitio. En San Antonio de Padua, los trabajadores son de la comunidad, no aceptaron moverse y siguen dando servicio. San Juan Capistrano se cerró el centro de salud temporalmente, se ha hablado con la presidencia municipal y se está viendo cómo puede ser que se haga el acompañamiento del personal tanto para llegar como para salir. En la Meca la Vieja está sin servicio, Milpillas de la Sierra tiene una enfermera, el pasante ya no se encuentra, y las unidades móviles de San Pedro de la Sierra, el Tulillo, San Rafael de Tablas, Peñitas de la Sierra y Valparaíso los tenemos en su sede. Hemos tenido ahí sí problemas en el tránsito de agresión hacia las brigadas móviles, por lo que se decidió que se quedaran en la sede donde están. Entonces aquí debe de haber un trabajo conjunto con el municipio que nos garantice de alguna manera la seguridad para nuestro personal y no podemos exponerlo. Doctor, ¿continuaremos en semáforo verde algunas semanas más? Bueno, ahorita esta semana vamos a seguir en semáforo verde, pero va a salir la nueva semaforización. Así como vamos, lo más probable es que nos regresen a color amarillo, entonces tenemos que cuidarnos para evitar que nos suceda esto. ¿Hay un riesgo grande de que los alumnos no puedan regresar a las instituciones?
Bueno, ha habido muchos estudios, se ha hablado sobre la posibilidad de regresar, el beneficio y el riesgo que tienen ellos para contagiarse, las complicaciones que pueden tener y el riesgo en cuanto a su salud mental y a la sociabilización que tienen que tener con sus compañeros. Eso va a depender de nivel federal, la determinación que tome la Secretaría de Educación. Serían todas las preguntas, doctor, pero seguir recomendándole a la ciudadanía no bajar estas medidas. Esto es lo más importante. No nos queda de otra más que seguir con las medidas. El virus va a seguir durante bastante tiempo. Hemos tenido repuntes en varios países. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, Japón, ellos están hablando de 2,000 casos diarios y con eso fue suficiente para que fueran los Juegos Olímpicos sin público. Entonces, son determinaciones que duelen, que hay que tomarlas, pero lo que tenemos que proteger es la salud y la vida de los pobladores de Zacatecas. Llegaron más preguntas sobre los hechos violentos en el que una familia habría sido cruelmente asesinada en el sur del estado. ¿Qué operativos se tienen previstos para la zona? Bueno, nosotros estamos en contacto con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad. Se ha hablado con las escuelas de medicina, el Comité Interinstitucional para la Educación Superior de los pasantes de medicina se ha reunido, se han proyectado quitar algunos centros de salud que están en zonas de riesgo, se están haciendo los protocolos de cómo deben de actuar nuestro personal ante estas situaciones y se va a dar una plática sobre protección por parte de la Secretaría de Seguridad a todos los pasantes que van a salir este año. Doctor Gilberto, ¿cómo han avanzado la propagación de las cepas californiana y la británica? Bueno, esas ya están presentes desde hace tiempo aquí en la entidad, siguen apareciendo casos con la misma, pero no se ha visto que haya una mayor morbilidad. Sí hay mayor contagiosidad en algunas de ellas, pero a Dios gracias con la vacunación en los adultos mayores, ya prácticamente en las hospitalizaciones que tenemos ahorita serán 2 personas mayores de 60 años, los cuales no se vacunaron, y todos los demás son personas jóvenes. ¿Se están monitoreando las variantes Delta? Siempre se manda, de todos los estudios que se hacen, se mandan al INDRE, ¿verdad? Y ahí es donde se monitorea, se hace la caracterización de cada una de los virus y nos reportan si aparecen este tipo de variantes. Eso no se hace aquí en el estado. Esperemos que no, pero siguen preguntando en caso de regresar a semáforo amarillo, si también algunos lugares turísticos podrán cerrar. Probablemente sí, habrá que hacer una evaluación puntual de cada uno. Tenemos los comercios, se les dio mayor apertura, se les dio mayor apertura a los restaurantes, a los bares. Si regresamos a semáforo amarillo, tendremos que disminuir la apertura que tienen todos estos lugares. Excelente, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Hasta aquí las preguntas y seguirle recomendando a toda la ciudadanía no bajar las medidas como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, vocero. Que tengan un excelente día, un feliz arranque de semana.